Buenas noches, compañeros. A nosotros como grupo número 2 nos corresponde hablarles acerca del Instituto Costarricense de Electricidad y subsidiarios. Yo por mi parte les vengo a hablar acerca del análisis vertical. Recordemos que el análisis vertical es la división del total de activos entre cada uno de estos rubros que vamos a analizar más adelante. En cuanto a los activos no corrientes que pertenece al Instituto Costarricense de Electricidad, el rubro con más peso, sin lugar a dudas, los lleva propiedades, plantas, equipo y equipo neto que tiene el Instituto Costarricense. Esto vamos a hablar del 2019, 2020, 2021 y 2022, teniendo un rango de 81% a 77%. Esto quiere hablar acerca de la devaluación que vamos teniendo en las propiedades anualmente, pero es totalmente normal. Por esta parte, en activos corrientes, vamos a analizar el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, que es el rubro con más peso en esta área que estamos analizando. ¿Esto qué quiere decir? Efectivo y equivalentes de efectivo es el dinero que tenemos en el banco y en cajas, que es propiedad del ICE, teniendo un total de activos de 100%. En cuanto al pasivos y patrimonios, en el patrimonio vamos a hablar acerca del rubro que tiene más peso. Hay dos que tienen más peso. En cuanto a las reservas, que tiene el ICE desde siempre, que viene desde un 34, 36, 38% del pasar de los años, y el patrimonio atribuible al propietario del grupo ICE. Recordemos que el ICE es una empresa privada y también tiene una parte de presupuesto privado. Entonces tenemos un 43, un 39, un 40%, teniendo el 43% del patrimonio neto. En cuanto a pasivos, tenemos pasivos no corrientes y pasivos corrientes. En cuanto a los no corrientes, aquí vamos a ver el que tiene más peso por pagar, que sería el préstamos por pagar. Son pagarés que va adquiriendo el grupo ICE durante toda su función y que tiene que ir pagando anualmente, para un total de pasivos no corrientes de un 41% que se tiene que hacer cada vez. En cuanto a los pasivos corrientes, tenemos en el rubro por analizar más importante que son los bonos por pagar, igual pagarés, bonos que el grupo ICE va adquiriendo durante todo su proceso, teniendo un total de pasivos de 56%, 60%, formando un 100% de pasivos y patrimonio. En cuanto al estado de resultados del ICE, igual, vamos a ver que ingresos y actividades ordinarias sería el 100%. Entonces, de todos estos rubros vamos a dividir en cuanto a este rubro del 100%. Bueno, en costos de operación, tenemos operación en este espacio, vamos a hablar del que tiene el rubro que tiene más peso, que sería claramente operación y mantenimiento de todas las plantas y propiedades y demás actividades como activos que tiene el grupo ICE, que es un 33, 38, 36%, dependiendo de los años, del presupuesto que se va tomando anualmente. Entonces, para un total de costos de operación, mentira, de un 60-62%, teniendo un excedente de ese 39%. Por ejemplo, en gastos operativos, por ejemplo, vamos a ver estos dos rubros, administrativos y comerciales, que son los dos rubros más importantes. En los administrativos, el quehacer, los profesionales, los materiales, todo el quehacer administrativo que se lleva durante todo el proceso operativo y la comercialización de los hechos, teniendo todavía un excedente de 21% del 100%. En cuanto a los ingresos financieros, vamos a ver las fluctuaciones netas, que es el que tiene un mayor peso en esta área. Tenemos estos dos puntos que son realmente importantes de analizar, que vamos a darle mucho énfasis, que es, por ejemplo, que tenemos un 8.70% para el 2019 y que pasó para el 2020 y 2021, la pandemia. Estos fueron los pequeños, grandísimos efectos que tuvo para el Instituto Costarricense de Electricidad en cuanto a los gastos de fluctuaciones cambiarias, llegando al 2022 con un 6% ya de modo positivo. De esta forma, vamos a llegar a un resultado integral total anual de estos puntos, que sería, por ejemplo, lo mismo que veníamos hablando, un 8.76%, un menos 8.36%, casi un 100% menos, y un 5.62%, un menos 5, de estos dos igualmente son efectos de la pandemia, subiendo a un 12.5%, pasando de 5% al 12% positivo para el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 colones que tenemos para un gasto o de ganancia, de 100 colones tenemos una ganancia de 12 colones y en esta tenemos una pérdida de 8 colones. Eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Yo le voy a comentar un poquito sobre el análisis horizontal absoluto y algunas líneas importantes. En relación a los activos no corrientes, podemos ver una disminución en propiedades, plantas, equipo. Esto debido a la depreciación acumulada de los mismos.
Saltamos a las inversiones en instrumentos financieros, las que presentan una variación, tal vez significativa dependiendo de el cambio de los años, ¿verdad? Que esto se debe propiamente a las reservas para el pago trimestral de intereses y principal, esto en los mayores a un año. En las inversiones en instrumentos financieros corrientes, podemos ver que también es variable y esto se debe a que estos tienen relación propiamente a la esperación específica del Fondo de Garantías y Ahorro. ¿Qué es el Fondo de Garantías y Ahorro? Es propiamente el banquito de nosotros, los empleados del ICE, para préstamos de cualquier tipo, por lo cual mueven dinero mensualmente y tienen que hacer los cierres de intereses anualmente. Tenemos efectivo y equivalentes de los mismos, los cuales tienen una tendencia general hacia la baja. Esto debido a que son dineros los cuales están en los bancos, en las cajas, en los certificados a plazo. Perdón, se movió. Esto pasa en grabación en tiempo real. Tenemos las reservas, una variación, un aumento al final, el cual nos indica que es variable, digamos, aumenta en el 2022. En los pasivos tenemos bonos por pagar, préstamos y obligaciones de arrendamientos. Lo que podemos rescatar es que pues bailan mucho debido al riesgo de la tasa de interés, la moneda extranjera y la liquidez. Bajamos hasta el último, que tenemos provisiones, el cual dio un aumento al final de este año 22, el cual es por litigios y garantías de terminales móviles. O sea, hablamos de una incertidumbre o probabilidad de salida de recursos. Ahora bien, ¿qué tenemos para el estado de resultados? Bueno, tenemos unos ingresos que fueron en aumento. Quién sabe si nos volvimos más finos para cobrar, pero también es debido a que la facturación en el 21 y 22 aumentaron después de ir solucionando la pandemia. Tenemos operación y mantenimiento, una disminución. Esto es por los precios de suministro debido a una posible crisis de contenedores. Tenemos otros ingresos que para el 22-21 fue en aumento debido a los servicios de ingeniería y construcción, transferencia de activos y ejecución de garantías. En temas de administrativos, vemos una disminución en el gasto propiamente y por aquí también tenemos fluctuaciones cambiarias netas. Esto es, cabe indicar, entre los ingresos y gastos por intereses. La partición en negocios conjuntos, vemos variable que fue de aumento a una disminución, lo cual nos indica que son inversiones en instrumentos de patrimonio, según lo que nos indica el estado financiero. Y para ir cerrando, lo más importante es que vemos un excedente neto propiamente de un gran aumento que tuvo después de venir de 2 años consecutivos de déficit. Esa sería la parte del análisis horizontal. Tenemos mucho efecto también de pandemia que se dio en el 20, una gran disminución. Eso por ahí. Muchas gracias. Y continuamos con Chile. Muchas gracias, José. Buenas noches, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre el análisis horizontal relativo del estado de situación financiera. Llama la atención la cuenta de inversiones en instrumentos financieros. En los activos no corrientes aumentó en el año 2020-2021 debido mayormente al rendimiento generado en los bonos de tasa fija de gobierno. Y en los activos no corrientes en el año 2022 debido a un aumento en los certificados de depósito que son a plazo de más de un año con tasa fija. En los inventarios se ve un porcentaje positivo en el año 2021 al 2022, debido a que se reconocieron estos inventarios como costos y gastos de operación del periodo, tales como los materiales y los repuestos y los productos para la venta. La cuenta de efectos y otras cuentas por cobrar neto tiene su relevancia en los préstamos por cobrar a sus empleados,
por lo que se supone que en el año 2021-2022 se le dieron más crédito a los empleados del ICE. También llama la atención la cuenta de activos mantenidos para la venta, donde se observa que en el 2021-2022 tiene un porcentaje bastante alto o que ha aumentado significativamente con respecto a los años anteriores. Y esto se debe a que las plantas, se debe, perdón, a los activos que no son eficientes. Entonces, la gerencia considera venderlas. Entre estos están las plantas de generación eléctrica, que como no son eficientes, entonces las venden. También llama la atención la cuenta total de patrimonio neto, que tiene un porcentaje positivo, y esto se debe al crecimiento de las reservas y a las utilidades retenidas. Con respecto a las provisiones del pasivo corriente y pasivo no corriente, se observa un incremento. Se observa un incremento debido a las demandas interpuestas al grupo ICE en los años del 2020 al 2022, tanto en las obligaciones de menor plazo como las que son mayores en tiempo. En el año 2019, en la cuenta de los bonos por pagar, la deuda externa en dólares era muy significativa. Para el año 2020-2021 y en adelante, ya se va deduciendo la deuda por los costos de transacción de la emisión de bonos. Con respecto al estado de resultados, en su análisis horizontal relativo, se puede observar que llama la atención la cuenta de operación y mantenimiento de equipos bajo arrendamiento. Se observa que en el 2020-2021 tiene un porcentaje negativo, que suponemos que fue debido a la pandemia. No obstante, para el año ya 2022, el porcentaje es bastante positivo, debido al costo de los equipos en alquiler que brindan los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Con respecto al año 2022, aumentó la partida de la cuenta de otros ingresos, y esto fue debido a las facturas por avance o finalización de obras, por indemnizaciones y por transferencias de activos amparados a la conexión de red. En la cuenta la cuenta que se llama administrativos, del 2020 al 2022 hubo una disminución en el porcentaje que es relevante. Suponemos que es por el congelamiento de las anualidades. Se puede observar que disminuye del 2020 al 2022 con respecto al 2019-2020, y suponemos que es por las anualidades y también de las personas que se acogieron a la movilidad laboral en el ICE, por lo que el gasto disminuyó y también se dieron menos contrataciones. También está la cuenta de fluctuaciones cambiarias netas, y que esta corresponde a la conversión de activos y pasivos financieros. En el año 2022 se reconocieron los ingresos para un efecto de ganancia neta en fluctuaciones cambiarias. No obstante, en los años 2020 y 2021 se dio el efecto contrario, muy probablemente, 2020 a 2019 muy probablemente, por la alza en el tipo de cambio. Y con respecto a la participación en los negocios conjuntos, la disminución en el año 2021 corresponde a que se conformó un negocio en conjunto con una empresa en Nicaragua para la venta y para la comercialización en servicios de comunicaciones, y también se realizó una inversión en una participación accionaria. Por lo tanto, retiraron dinero para hacer estas inversiones. Muchas gracias, y hago el pase a la compañera Ana Sofía para que continúe con el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Chir. Ahora, para continuar con el análisis, vamos a hacer un estudio general, unas observaciones generales, ¿verdad?, acerca del balance general y el estado de resultados. Entonces, para comenzar este análisis, vamos a ver las cantidades de los totales de activos no corrientes. En este se denota, ¿verdad?, una tendencia a la baja. Esto también se denota en las cifras del análisis horizontal absoluto. Las cifras son déficits muy grandes, ¿verdad? Y eso se denota también en el promedio y la mediana. La desviación que muestra la variabilidad entre el promedio y el resto de cifras no es alta con respecto a estas cantidades, y lo vemos reflejado, ¿verdad?, también en las cifras reales de los estados financieros del ICE. Las cifras se han mantenido relativamente, y eso no pasa con los activos corrientes, que vemos una variabilidad entre el año 2019-2020
año 2021-2022. Entre el año 2020, en el año 2020 y 2021, pues prácticamente no ha habido mucho cambio. Evidentemente hay una disminución, pero es de 14 millones, entonces luego existe casi una recuperación de la misma cantidad. Entonces, casi de la misma cantidad. Entonces tenemos un promedio de 46.948 millones de colones, ¿verdad? Con una media de 12.050 que se establece entre los últimos 2 años del periodo de estudio y una variación de 68.885 colones. Esto pues claramente denota pues la variación que ha existido entre todos los años de estudio. El total de pasivos y patrimonio se mantiene constante. Se mantiene constante porque el patrimonio neto tampoco ha cambiado mucho, a pesar de que los pasivos han ido en disminución, ¿verdad? A partir de los años de estudio, el 2019 y el 2020. No obstante, ese mismo comportamiento lo tiene el pasivo neto, ¿verdad? La variación, como vemos, la desviación no es alta y pues ha habido una disminución, ¿verdad? A partir del año 2019 al año 2022. Con respecto al estado de resultados del grupo ICE, vamos a ser muy puntuales, enfocándonos en el excedente bruto, los resultados integrales de cada año, ¿verdad? Y la categoría de otros ingresos. Que con respecto al excedente bruto, ¿verdad? La variación con respecto a estos números, ¿verdad? Y a la suma, perdón, a la resta del año 1 menos el año 0, podemos ver que no hay mucha desviación, ¿verdad? Entre las cifras hay un promedio de menos 1.788 millones de colones eh, y una mediana de menos 4.425 millones de colones. Esto se manifiesta pues desde el 2020 al 2019 con una cifra menor de menos 70.000 colones y con una cifra mayor de 69.000. Analizar la categoría de resultados integrales, ¿verdad? Vemos que en las cifras, evidentemente, ha habido un comportamiento fluctuante, así se establece en la muestra de la desviación, con una media de 41.793. Esto pues se ve claramente, la variación se ve claramente en los resultados del análisis horizontal absoluto entre el año 2019 y el año 2022. Luego, acerca de la categoría de otros ingresos, bueno, vemos una variación muy, muy baja, ¿verdad? Se ha mantenido una cifra un poco fluctuante, pero sobre todo entre el año 2020 y 2021, y con un claro aumento desde el año 2019 al año 2022. La media también es positiva, lo que nos indica que este es el número intermedio entre los resultados del 2021-2022, que es menos 19.530, a el 2022-21, que es 28.223. Entonces ha habido una cifra pues no tan fluctuante si lo vemos a nivel individual de cada año, pero pues evidentemente sí hay una disminución, sobre todo pues por el año de la pandemia. Eh, es importante indicar, ¿verdad?, que la cifra más alta es del 2022, apuntando a una recuperación económica frente al año 2021, que se debe a la acción de gastos y la reestructuración de los costos. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención a todos